fue una fundación pensada. No fue una... que siempre digo, vienen un loco a caballo diciendo vamos a fundar y unos indios que lo siguen y unos paisanos que no Y ahí entienden. clava una lanza y dice este va a ser el lugar. Claro, no. Realmente fue pensado porque se convirtió en ese momento en un plan estratégico a nivel nacional. Era el plan de defensa nacional que debía cubrir no solamente dejar un poco más cercano a otra localidad, a Patagones, sino ampliar la frontera y cubrir las bahías, los lugares donde se podía desembarcar. Es decir, donde los brasileños, nosotros estábamos en guerra con Brasil en ese momento, podían venirse a desembarcar. De hecho, en 1827, el 7 de marzo, Fue lo de Patagones. fue lo de Patagones. Unos días antes, fue una batalla Patagones, no fue un combate del Cerro La Caballada nomás. Hubo combates para frenarlos en la barra del río, a las corbetas que venían, a los barcos de guerra brasileños. Denodadamente lucharon ahí. Después hay combates fluviales también, donde los corsarios salen a enfrentar a esa flotilla brasileña, y después aún en el fuerte, y ahí después sucede lo del Cerro La Caballada. O sea que fueron varios días de combate donde estaban muy decididos los brasileños a desembarcar. De hecho, habían bajado gente, operadores, para ver si podían ellos alzar a algunas de las tribus que habían venido de Chile recientemente y a las propias que había acá, para alzarlas contra el Estado de Buenos Aires, contra la República, y desde la provincia de Buenos Aires abrir un frente sur, donde los brasileños pensaban, bueno, podemos abrir otro frente, los ponemos en un brete terrible y podemos ganar la guerra. Cosa que después no sucedió. Pero bueno, había que cubrir Bahía Blanca. De hecho, en Bahía San Blas hay un barco brasileño hundido, que también intentaron ahí, y los maragatos salieron con un heroísmo impresionante y los rechazaron en todos lados. Pero bueno, no aparecen los libros de historia Bueno, de lo grandes, sorprendente es que no hayan venido a Bahía, que estaba a 200 kilómetros antes, o estaría muy metida en la bahía, claro, y no lo habían todavía descubierto. el estuario de alguna forma nos defendía, porque si bien es encontrándole la vuelta, el estuario es un puerto profundo, importante. Con bancos de arena, ¿no? Claro, los bancos de arena de entrada lo hacían difícil. Cuando se descubre Puerto Belgrano, el pozo, el hoyón de Puerto Belgrano, realmente ahí queda verdaderamente confirmado de que el estuario tenía un puerto natural de aguas fantástico, claro. Bueno, así que un año antes ocurría lo del Cerro de la Caballada. 1828 se procede a la fundación de lo que era la Fortaleza Protectora Argentina. Exactamente, el decreto es del 10 de noviembre de 1827. Los antecedentes más cercanos eran a partir de 1820, la anarquía, que fue un caos en la Argentina. Hemos tenido varios periodos de caos, pero ese fue singular porque era fundacional. La patria recién asomaba y era peligro de que se perdiera todo. Pero bueno, después de ese periodo asume Martín Rodríguez, que por un lado hizo cosas muy progresistas, en Buenos Aires principalmente, pero decidió hacer 3 campañas militares contra los aborígenes del sur sin entender demasiado de quién se trataba, unos u otros. Entonces, a agrupaciones que estaban muy predispuestas a integrarse con la nueva república, las atacó igual. Los estancieros, entre ellos Juan Manuel de Rosas, le había dicho: cuidado, señor gobernador, no es lo mismo un tehuelche que un araucano. Claro. Entonces, no, él irrumpió con todo, pateó lo que se dice el avispero. Y los tehuelches, como querían integrarse, también sabían defenderse de forma extraordinaria. Eran muy buenos guerreros, golpes de mano, incendio de campos, estampidas de caballadas, porque para mover un ejército al uso convencional había que venir con carretas, con 600 caballos, 500 caballos, más el vacuno, porque no había donde proveerse de sustento, entonces tenían que llevar ganado en pie. Era columnas muy pesadas, más cuando no había rutas, no había caminos, había carretas que iban abriendo huella. Había que hacer todo un trabajo de ingeniería para una barranca convertirla en una trepada para carretas, y después había que subirlo con los bueyes y a fuerza de brazos. ¿Cuántos días de trabajo, no? Claro, no era así nomás hacer una campaña, era difícil. Pero lo peor que pudo haber hecho
Martín Rodríguez, en su afán de avanzar la frontera, era pegarle a la gente que no había que pegarle. Los otros se retiraron, los que quedaban eran la gente que podía sumarse a esa patria nueva. De hecho, la asamblea del año 13 era integradora, era también filo aborigenista, dado que eran los originarios que teníamos. Entonces, bueno, en 1824 la última fracasa y cae el gobierno de Martín Rodríguez, con un fracaso acá en el estuario de Bahía Blanca. En la isla Cantarelli se intentó fundar un poblado, un fortín, en donde iba a conectar la expedición que venía allá por Pillahuinco en ese momento, y que falló, lo frenaron los tehuelches en Pillahuinco. El ejército, golpe tras golpe, se iba desmantelando, golpe de mano tras golpe de mano. Vienen a hacer contacto con los que estaban construyendo ahí en Arroyo Parejas, cercano a Arroyo Parejas, cercano a la ciudad de Punta Alta, el establecimiento, un fortín. Habían contratado gente para eso, y Manuel Pueyrredón, que era el edecán de Martín Rodríguez, llega al lugar y dice: este lugar van a construir un fuerte. Vuelve con la novedad a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez dice: ¿cómo el lugar no te gusta? No, me parece que no es adecuado, gobernador. A ver, general Rondó, vaya a ver. Llegó hasta acá Rondó y hubo un conato de que cuando le dijo: no fundamos nada, vuélvanse. Después de todo el movimiento que habían hecho. Un conato de sublevación de la gente que estaba ahí. Claro. Una discusión bastante áspera. Se volvieron, la campaña terminó en una desbandada, porque una vez que se volvieron ya iban más rápido, los indios le venían dando. Oh, claro. Pero en retirada. Y después juicio al Estado y tuvieron que pagar las costas ¿Hasta dónde regresaron? ¿Hasta dónde volvieron? Y pasaban por Tandil y después hasta Buenos Aires. Sí. ¿Y ya estábamos en qué año? 1824. Esa desbandada. Bueno, entonces ya ahí ya había una noción de que la bahía tenía una importancia estratégica. Las Heras, el general Las Heras, el héroe de Cancha Rayada, que hace un mes, más o menos, un mes justo, fue el héroe de Cancha Rayada, salvó el ejército, la gran parte del ejército unido argentino-chileno, y salvó fuerza suficiente para ganar en Maipú unos días después. Pero bueno, Las Heras empieza ya a tomar medidas más directas, y entre otras cosas lo pone como jefe de frontera Juan Manuel de Rosas, que tenía verdaderamente muy claro cómo era el ámbito, cómo era la gente, hablaba tehuelche, araucano, era un empresario. El tipo sabía cuánto costaba el metro de Sanjeado, o cuánto adobe se necesitaba, o quién era el experto en que podía hacer. Manejaba la empresa, y esto era una empresa. Sí, claro. Porque uno piensa que las campañas militares a veces son todos tiros, ¿no? Y a veces son un 90% logística y un 10% de combate. Tomemos como, por ejemplo, el cruce de los Andes. Qué gran empresa. Un ejemplo concretísimo, ¿no? Si uno ve cómo... yo tuve la suerte de poder cruzar por el Paso Sur, en Mula, de donde pasó las 6 columnas de San Martín. Y ahí mismo uno se da cuenta. Qué maravilloso, porque además las 6 columnas se sabía qué estaba sucediendo. No tenían ni comunicaciones. Bueno, gente tampoco, los que venían acá. ¿La comunicación que era visual, la de las 6 columnas? No, con estafetas a caballo, con chascos a caballo, y sabiendo el cálculo y teniendo los escalonamientos, en qué fecha tenía que estar cada uno, una organización, la orden de San Martín, de la Freire en este caso, que era uno de los que fue, es perfecta. Perdón, volvemos a la nuestra. Volviendo, pasaba lo mismo para fundar Bahía Blanca. Necesitaban gente capaz, que sea no solamente un militar aguerrido de desenvainar sable y no tener problema de ir al combate, sino que antes había que movilizar soldados, logística, colonos, tiempos de marcha, elección de un lugar. Las órdenes de Balcarce eran, le invito a cualquiera que las pueda leer, están en la biblioteca Rivadavia. Las órdenes de Balcarce que le da Estomba las cumplió todas. O sea que el tipo era eficiente en lo que hacía, porque había estado, siempre lo sostengo, peleó con Belgrano, peleó con San Martín, junto a San Martín, junto a Bolívar, fue condecorado por los tres. Claro. Y Balcarce era el yerno de San Martín. Aparte, posterior, Balcarce era, este Balcarce que te hablo, era
el segundo de San Martín en Maipú, el segundo jefe del ejército unido argentino-chileno, chileno-argentino. Y entonces eran tipos que sabían hablar de grandes movimientos de ejército. Sí, claro. Manejar una brigada con 3 regimientos, un escuadrón de caballería, una batería, hay que darles de comer, hay que tener los lugares ganado por si se lesionan los bueyes o las mulas o los caballos que llevan las piezas de artillería, sino quedan tirados en el medio de la nada. Nadie te viene a buscar, no puedes llamar, che, vengan con el remolque, nada. De manera tal que había que ser muy conocedor. Sin embargo, a Rosas lo quitan de la fundación. Rosas presenta, ¿por qué lo quitan? Porque él había presentado el proyecto, la idea de avanzar la frontera, fundar 3 fuertes, uno de ellos era el de Bahía Blanca, y se lo propone ya a Dorrego. Estamos todavía dentro de la guerra de Brasil, ¿no? Sí. Y Dorrego en noviembre de 1827 lo pone en valor político, lo eleva a la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires y lo aprueban al proyecto. Está democráticamente aprobado y, bueno, fantástico. Le mandaron a Rosas, hizo todos los acuerdos con los caciques del lugar, entonces tenían paso libre. Era uno de los grandes problemas que tuvo, que él mismo le había advertido a Martín Rodríguez. De manera tal que ahora ya había un paso, había un consenso con los aborígenes. A la expedición se sumaron un cacique chileno importantísimo en la fundación de Bahía Blanca, como fue Venancio Cañuepan, que venía persiguiendo a guerrilleros chilenos y a grupos realistas chilenos que llegaron después de Maipú en 1819. ¿Los hermanos Pincheira? Los Pincheira, los hermanos Pincheira. Violentísimos, guerrilleros que eran realistas, ellos estaban probando realistas, como un grupo de 6.000 que entraron en 1819, obviamente tuvieron problemas con los tehuelches porque les ocuparon territorio, venían 6.000 y tenían que abastecerse.